¿Qué pasa, clan? Estamos aquí en un nuevo día en The Walking Dead, Saints and Sinners. Vale, nos quedamos en el anterior capítulo. Yo estaba en... no me acuerdo en qué mapa estaba. En Vía Carroya estaba looteando y se acabó pues el tiempo de grabación y dije que pues, me quedaba por ahí looteando. Y esto es el loot que he conseguido, básicamente no lo he deshecho para que lo veáis conmigo. Tenemos más cuerpos de fusibles, unas cajitas. Vale, esto es la bomba. Tela. 25 de tela. 12 de agua. Vale, eso es para comida. Esta es la página 1. Vale, esto también tendría que ir a la página 1. Y hemos conseguido unas cajitas que no hemos conseguido hasta ahora, que son las negras, que su principal composición es madera y adhesivo lo que más. Estas cajitas me las dieron los miembros de la torre que me chingué. Vale, vendas sucias, fuera. Ah, y como veis he conseguido medicamentos, muy importante. Vale. El Twinkie por aquí. Un Gumbo, esto va para allá. Un estafado de nutria. Me lo como porque tengo el bollo. Vale. Y así estamos completos. Esta la guardamos por si acaso. Y tengo la escopeta. Buf, la escopeta está muy mal. No se podía sacar las balas de la escopeta, ¿no? No. No hay forma de sacar las balas. Vamos a deshacerla porque ahora tenemos para hacer otra. La pipa. Vamos a recargarla. Nos falta balas ya. Y... esto también está bastante destrozado, ¿eh? Vale. Necesito... ¿qué necesito? Podemos mejorar esto y desbloqueamos las bombas de clavo. Me fabrico otro de estos. Vale. Esto no puedo mejorar para medicamentos. Desbloqueamos el paquete de flechas. Necesito una venda. Mirad que de adhesivo tenemos ahora. Comida llevamos. Necesitaría la escopeta. Balas de escopeta aún tenemos. $9 milímetros. Vale, vamos a quitárnosla. Vamos a hacer otra por si acaso. Vale, esta nos la quitamos para tener un poco más de material. Y ahora, ¿qué mejoramos? Esta mesa para desbloquear más daño con las armas. Vale, vamos bien. O esta para estar más cerca de las últimas dos. Aquí desbloqueo una pasiva, lo siguiente. Y lo siguiente es escopeta con más balas. Vale, ahora nuestras armas de fuego hacen más daño. Ah, no, si podemos mejorar esta también. Genial. Necesito madera y metal maleable. Usa prendas mejores, te protege de las balas, los caminantes y las caídas. Nos hace falta madera y metal maleable.
y metal maleable. Hacemos otra run de luteo. Empezamos. Ya que a la noche podemos ir para allá y para no perder más tiempo. Vale, en Vía Carolla me luteé todo. La casa de de la torre y la otra casa. Es donde encontré medicamentos y no había ninguna persona más viva, solo caminantes. Vale, en los vados veo que queda aún. ¿Veis? Aquí me encontré las dos. Casco antiguo hay 4. Y aquí tenemos la torre azul. Ah, tenemos que ir a los vados porque aquí encontré la combinación de la caja de la torre azul. Del castillo azul. 80-23, algo así era. Mirad. Planos. ¿Dónde está? Nada. Códigos. ¿Veis? Palacio azul. 80-27. Aquí está. Me lo encontré en Vía Carolla. Para que lo sepáis. Así que vamos a lootearnos el Palacio Azul. Y eso implica otro enfrentamiento con la torre. Vale, por ahí se puede acceder. ¿Qué llevo yo de comida? Solo tengo un bohito. Toma. A ver qué pasa. Oh. Gracias. Genial, amigo. Que sobrevivas mucho. Vale. Es un caminante. No hay problema. Ahí está. Sin mandíbula. ¿Cuántos guardias habrá? Ahora silencio. Sí. Vaya por Dios, está cerrada. No hay guardias. Es que me los cargué a todos. Es posible que ya no quede nadie vivo. ¿Cómo que ahora están todas las puertas bloqueadas? Si he entrado en este sitio 20.000 veces. ¿Qué está pasando? Sí, yo estoy en el Palacio Azul. Los vados. Estoy bien. Pues subimos por aquí a tomar por saco. Vale, vamos. 80-27. Tengo mucha curiosidad de lo que hay dentro de esa puta caja.
Vale, es posible que no quede nadie vivo por aquí, porque la última vez que estaba el día anterior me hice limpieza de todo. ¿Esto qué me da? ¿En serio? Ven aquí. Están todos muertísimos, ¿eh? $80.27, por fin. Abrimos esta puta, nuestra primera caja fuerte. 80.27. Vale, ¿qué es esto? Fabricación de revólver de calibre 45. ¿Pero es para munición o qué es? Fabricación de munición para revólver de calibre 45. Para el sheriff. 9 y... Vale, ni siquiera está entera. La guardamos. Creo que puedo fabricar ya las balas para el sheriff, ¿eh? Pero es que también son 6 balas. Teniendo esta con 16 es difícil volver a un revólver. Y tener que estar cargando bala por bala, además. ¿Cómo es posible? Vale, a ver con qué podemos llenar el loot para volver al refugio. Vale, las latas que me dan. Metal maleable, pero es que solo uno. Pólvora para balas. Botellitas. Esto que me da más. Más botellas. Por aquí nada. Vale, además aquí solo tenemos el palacio azul para lootear. Una cinta de estas. Un pincho que siempre hay aquí. Vendas. Este zombie siempre aparece con un pincho a la cabeza. Da igual la cantidad de veces que lo quitéis. Ahora, coño. Vale. Pero ¿dónde salen tantos zombies? Joder.
Hostia, tú. Qué mal gaste de balas. Si oís unas patitas en el suelo, es mi perro. Ahora, toma por saco. Creo que esto jamás lo he abierto. Vale. Nada, nada y nada. Balas. Calibre 12 para la escopeta, genial. Un fajo de dinero. Es lo más inútil en un mundo post-apocalíptico, el dinero. Al revés, no podía abrir esta puta puerta. No entiendo por qué estaba bloqueada realmente. Igual que esta. Vale. Tiene pinta de que por vía carroya estamos empezando a quedarnos así en loot posible, ¿verdad? Ni madera, apenas metales. Ningún loot interesante. Esto se va en casco, así que vamos a quitárnoslo rápido. Todos estos son miembros de la torre. ¿En serio? Como para volver a un revólver después de esto. Vamos a leer uno de estos, que hace rato que no leemos. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué? Now is not the time to be selfish. Now is the time to commit to a community, to be part of something. Our vision Vale, a ver qué hay por aquí. is rooted in hope. It ensures a future Una for lata. humanity. Cast despair aside. There is no point in clinging to it. Do not commit to isolation. Dedicate yourself to a grander purpose, and you will not be alone. Trust in us to guide you, and we will put our trust in you. Within our walls, you will be safe. Within our walls, your needs will be met. Within our walls, life goes on. The tower Life goes will on. always stand. Mama. Vale, a ver. Había veces que por aquí había loot. Esta vez veo que ya no. Ya no hay apenas loot en este mapa, ¿eh? Ni siquiera tenemos llena la mochila, ¿verdad? Bueno, de hecho solo nos quedan 2 espacios. A ver, 2 cositas. Nos hace falta más.
Y mira que sabía que era tóxico, ¿eh? De nuevo, en mitad de vida. Al parecer mitad de vida es mi estado natural. Ah, lo sabía, por eso no lo he cortado. No os puede bajar más de mitad, veo, ¿no? Con lo difícil que se consigue la medicina y lo fácil que te enfermas. Venga, me faltan 2 putas cosas. Deberíamos comer algo. Vamos a comer el bollito. Ah, no. Es que el bollo me lo comí antes, es verdad. Y lo otro que tenía se lo di al tío. Bueno, aún así me ha salido rentable. Pues creo que nos iremos con los 2 huequitos porque no veo nada más. Vale, aún le queda. Esta no tanto. He matado bastante zombies con ella. Vale, vámonos. Bien. Qué ganas de desbloquear la puta medicina. Aunque es la que menos avanzado tengo. Vale, ahora antes de dormir vamos a ir para allá. Pero primero escacharrar. La venda no la vamos a gastar aún. Vale, esta hemos dicho que sí. Vale. Muy a gusto estaba yo sin toser, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí de momento. El destornillador lo quitamos. Bien. Vamos bien. La escopeta no la hemos tocado. Y tenemos 35 balas y mitad de vida. Vale, aún no podemos. Me faltan 11 trozos de madera. Esta sí podríamos para desbloquear la siguiente escopeta. Es interesante. Y hemos desbloqueado calibre 45 y revólver de calibre 45. Pero el sheriff también es de calibre 45, ¿verdad? A ver. ...45 ACP... ¿será el mismo? A ver, un segundo, gente. Vale. Venga, desbloqueamos la escopeta. Y con esto tenemos la mesa, salvo los planos, la tenemos completa. Trozos de madera. 3. Y me hacen falta 6, ¿verdad? 6. No, no los tenemos. ¿Esto que me da? No me da madera ni de coña, ¿no? No. Vale, pues nada, la escopeta en la siguiente run la tenemos. Y ya dejamos de utilizar la de 2 cañones por una en condiciones. A ver, ¿qué para nosotros? Hey, tourist. The intel you've been gathering for me has been enlightening to say the least. Georgia is planning on a mass exile in the very near future. Many lives are going to be at risk.
I have a few things to discuss with you. I know we were going to try to Vale. avoid the face-to-face, but the plan I'm formulating warrants it. Would appreciate your ear. Meet me in the same spot as the first time. Vale. Churchyard. Genial. Thanks for all you're doing. May. A ver si conseguimos la llave también para avanzar en la historia de Casey. Teníamos que habernos hecho algo de comer, es verdad. Bueno, da igual. Era ahí, a ver. Ahí está. Hola, May. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está tu hija? First, I'll get right to the point. After looking over the intel you brought me, seems like Georgia is planning to toss out a large number of people real soon. A lot of lives are going to be in jeopardy. Good news is we have some hope. The map you scored shows a safe way out of NOLA. Just need to buy some time and some space to organize exiles on a large scale. Get them ready to move. I think the reserve is going to provide the opening I need. Georgia and the tower are so obsessed with it, don't think they'll be concerned with what I'm doing for a short while. And with the reclaim salivating over it too, once the reserve is unlocked and revealed to the world, courtesy of you, there's gonna be a bloodbath. You can count on that. And that's when I make my move. Window won't be open long though. It'll be tight, but I gotta take the chance. Suena arriesgado. Consíguelo. Suena arriesgado. Sounds risky. Trying to get that many people out at once without Georgia noticing. You've seen the posters everywhere. She's trying to turn the whole city against you. Maybe you should just get out with Umbra while you have the chance. You can't be serious. After all the work my daughter and I have put in to make this dream a reality, you think I should turn my back on the people I've been working so hard to help? No. I'm all in, tourist. I appreciate your concern, but we are going to uphold our promise to these people. Do or die. I will leave the key to the reserve in the drop spot for you. Lantern will be on when it's there. When the shit goes down for the reserve, if you're thinking it's all too much and you want out, come find us. The Exodus could use... ¿Por qué se saltó el último diálogo? Cuéntale a Casey sobre la llave. Casey me encomendó otra misión, pero esta vez es algo personal. No sé muy bien qué sucedió entre él y sus compañeros de pelotón en la reserva, pero puede que encuentre pistas en el gimnasio de Rampart. Ah, vale, pero esto es lo que ya hicimos. Vale, no habrá loot en la casa, ¿no? Es que no sé si el loot respawnea o no al final, realmente. Creo que no. Vale, no. Uy, si encontrásemos algo de madera. Solo una cosa que me dé madera necesito. Vale, nada. Nada. Nada y nada. Muchos libros. Todo esto me da madera, pero no puedo lootearlos. Vale, aquí no hay armarios. Ahí no hay. Y esto ya lo hemos abierto en su día, ¿verdad? ¿Verdad? No hay ningún tipo de loot que nos pueda servir. De hecho, por no haber, no hay ni zombies aquí. Vale, vamos a hablar con Casey.
Follow me, nos vemos. Bueno, no hay nada, nada. Ningún tipo de loot. Tenemos que fabricarnos algo de comer, Dos cosas, una para llevar y otra para comer ahora. A ver, ¿qué es esto? Trozos de madera. ¿Y por qué esa calavera no puedo? Es curioso que una calavera me dé trozos de madera, ¿verdad? Pues a lootear calaveras. Lo bueno que tenemos una mochila grande que llenemos de calaveras. No, que con esto desbloqueamos la escopeta, realmente. Vamos a poder utilizarla. Una nova llena. Hemos utilizado una nova hasta ahora, solo una vez. Y la verdad que era genial. Vale, ahí nada. Realmente creo que es la primera vez que me doy cuenta de que aquí hay agua. Vale, por aquí. Vale, vamos a descacharrar todas las calaveras. Mochila llena de calaveras, No entiendo por qué la madera de una calavera. ¿Dónde hay madera en una calavera? ¿Qué pasa? Vale, esta la guardamos. La dejamos ahí. Y necesito 2 cosas de comer. Una para ahora. Uy, no. Dejar de seguirla. Si ya la tengo, ¿para qué voy a seguirla? Hay otra para llevar. Y ahora se viene. Sí, señor. Oh, yeah. Ahora sí que sí. Con esto ya el juego cambia, 7 balas. Vale, y puedo seguir fabricando cosas, pero no me hace falta. Hombre, a lo mejor para una run me hace falta otro cuchillo. Creo que sí. Nos hace falta otro cuchillo porque este no va a aguantar otra salida. Y sin melee ya sabéis que es jodido. Lo que pasa es que no sé qué fabricar, si el mismo o volvemos al cuchillo de guardia nacional. Armas de 2 manos ni siquiera he fabricado ninguna, aunque este bate está muy guapo. Venga, vamos con nuestro amiguito. Ahora sí, estamos. Casey. Casey, you there? Casey, good news. Good news? Hell, tourist. I would classify that as fucking outstanding news. No, look, I don't want to jinx it, but... No, you know what? I'm gonna keep my mouth shut. Best not to risk the jinx. Let's just forge ahead. One step at a time. Okay, so, the part to repair the final pump. Gosh, Aquí hay otra bomba de I don't know agua. much to go on. It's weird. There's been really faint chatter about it on a few channels.
been nothing but static for months. There's an outpost called Bastion, set up in a heavily defended duplex home. Barricades and optimal sightlines. The Reclaimed currently control it. Vale. Now, the place has been a hotbed of conflict between Tower and Reclaimed for a while. From what I'm hearing, that's where it is, so be ready for a shitstorm. Good luck, and hey, keep your head on a swivel. Hey, Casey. How's it going? Oh, hey, tourist. Honestly, I'm a little freaked out. Hey, Casey. How's it going? Oh, hey, tourist. Con todos los que me he cargado de la torre, los otros deberían dejarme entrar y coger la bomba como si fuese mi casa. What's bothering you? It's just, I'm so close to getting out of here. And the closer I get, the harder it is for me to imagine what it's going to be like out there, you know? I mean, I know it's not the same world it was before I was locked in, and I can accept that, you know? But it seems like in order to make it out there, I'm going to have to become something I'm not. Violent, ruthless, willing to hurt anyone for even looking at me sideways. Quédate encerrado, adáptate o It's muere. simple, Casey. Adapt to the violence, embrace it, or die. Is that what you did? Huh? Or were you always the way you are? And yes, this is me freaking out a bit. But there's a big part of me that's scared to meet you face to face. I mean, look, I don't really know you, but I know what you're capable of. And frankly, it turns my stomach when I really think about it. ¿Deberías tenerme miedo? No de Sí. miedo. I'm not scared, Casey. You just don't want to fuck with me. That's all. Thanks for the advice. You know, I gotta hand it to you, tourist. A conversation with you is always enlightening. Even entertaining sometimes. But, well, that's about all I can handle right now. I'm gonna take a few minutes to myself. I'll talk to you later. Vale. Viaja a Bastión. Encuentra el regulador de presión de la bomba. Encuentra el dial de regulación. Vale. Bastión. ¿Dónde está eso? Bastión. El único sitio que no hemos estado, de hecho. Vale, pues necesitamos dormir. Escal. Para adentro. Hostia, con la puta tos. Necesito medicación, Aquí hemos dicho que me falta trozos de madera y metal maleable. ¿Y aquí qué me falta? Trozos de madera. Adhesivos voy justo. Adhesivo y trozos de madera. Madera, metal y pegamento. Realmente es lo de siempre, ¿no? Siempre me hace falta las mismas tres cosas, porque lo demás tengo de sobra. Vamos a ver qué se cuece por el bastión. Que es un lugar de guerra, por lo que he podido entender de Casey. Está lloviendo. Es el primer día que está lloviendo. Esto es de la torre. Se supone que estará aquí entonces, ¿verdad? Por aquí, vale. Es lo que imagino que van los colores. El azul pertenece a la torre y el otro pertenece a los renegados o como se llamen. ¿Esto qué me da? Vale. Hostia, tú, qué luz.
Vale, se supone que está aquí dentro, ¿verdad? Pero hay alguien por aquí. Trae pa' aquí. Pegamento. ¿Qué es esto? Me echaron. ¿Por qué no se abre? No hay nadie. ¿Qué cojones pasa aquí? Vamos arriba. Nueve. Vale, nada. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patient, you made it. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patient, you made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be ¿Quién tested. eres? Let's start with a formal introduction. You are the tourist, and I am Jean-Baptiste. Encantado. JB for short. There now, we can proceed to matters of more profound consequence. It is my understanding that this gizmo here would be of use to you. It's all yours. Consider it a gift. And when we are finished with our conversation,
I will provide you with the missing dial that you'll need to operate it. Sound fair? ¿Este pegó un tiro? Venga, Sounds fair. a ver qué quiere. Terrific. Now, I prefer to play it straight. Once I received word that you were collecting these devices, and to what purpose, I saw an opportunity to connect with the city's most illustrious survivor and have a chat about the reserve. So I made it a priority to acquire one, through various means I will not divulge. And now here you are. It is my hope when I am through, you will see the reserve for what it is. Nothing more than a crutch, holding back the people of this fine city from regaining themselves. Maldito engreído. You've piqued Continúa. my interest. Go on. I am a firm believer in the greatness of humankind, our ingenuity, our art, our towering scientific achievements. This reserve nonsense, even if the rumors about what may be inside it exceed our wildest dreams, the bounty will only prolong our addiction to survivalism as the only path in life. It will stifle our creativity. It will eventually lead to our withering doom. Now, this is the proposal that I have for you. Continue your search for the reserve, and when you unearth it, which I have the utmost confidence you will, Me estás destroy pidiendo it. mucho, ¿eh? These 4 numbers will disable the entire flood contingency system. Mother Nature will rage through the reserve and take care of the rest. Me estás pidiendo mucho. 1006. Flood the reserve and set us all free. Give this still glorious city the jump start it needs to refocus on something much grander than mere survival. Grant us hope, tourist, and thank you most sincerely for hearing me out. And let's keep this chat between us, if that's all right. I'm not sure my comrades would see the big picture benefits of removing the reserve from the equation. The floor's now yours, my friend. Anything on your mind that requires clarity? La I reserva. want your perspective on the reserve. Uh-huh. ¿Cómo conseguiste el código? La reserva te beneficia. If the rumors about what's inside the reserve are true, wouldn't it benefit the Reclaim to get your hands on it? You are absolutely correct. But once those supplies are gone, then what? The same old fruitless pursuits. And there is the very distinct possibility that the tower gets to it before we do. The only way to guarantee this city will move forward in the proper direction is to remove the reserve from the equation. Eso implicaría que Casey moriría. How did you find this code to flood the reserve? One of my scouts came across the corpse of a National Guardsman in Rampart High School. The body had a manual for a bunker's flood defense system. I put 2 and 2 together. Why choose me to destroy the reserve? Because you're the one best equipped to find the accursed place, and I trust you will do the right thing when you do. Call it a hunch. ¿Y este pegó un tiro? I have some other questions for you, JB. I'm curious about the Reclaimed. Yes? The Reclaimed have made quite a mark on the city. How did the movement get started? After my exile from the tower for insubordination, I took to raiding their supply lines. Rather efficiently, I might add. No one ever got hurt, and other exiles clamored to join my operations. Needless to say, Mama and her cohorts were not pleased with my exploits, and they sent several communications asking me to cease my pillaging or there'd be consequences. Of course, I refused, politely. No one was gonna dictate the terms of my existence anymore. But it wasn't until the tower started sending thugs out to track me down and end me that I decided it was time to send a message of my own. La filosofía, los rituales. What's with the gory rituals?
First one was a man I knew well in my brief tenure as a tower grunt. I'd even called him a friend. Trip was his name. Snuck up on me in the middle of sleep. Tried to slit my throat. Still carry the scar. Well, long story short, Trip was no match for me. I maimed him. Something awful, really. And I dragged his body about a mile all the way to the southern bump, which at the time was the most highly trafficked exit from the tower. I found an old oak, hung him upside down from it so his lifeblood would spill rapidly into the soil, and upon his chest I pinned a note that read, "Keep 'em coming." And just like that, I became the most feared boogeyman Nola has seen since the Axeman. Once I had fear on my side, the rest just blossomed naturally. Those with nowhere else to go wanted what I had, so they listened. And they learned. I empowered them. That's all people want. A sense that their lives still have some meaning. I've heard snippets about the reclaimed philosophy, but it would be enlightening to hear it from you. It's simple, really. We want to live purposeful lives. Reclaim the world and our humanity along with it. Vale. Mere survival is so petty. It's beneath us. Forcing people to focus solely on survival, it's cruel, really. I believe we must invest in a future of our own design. Life is not worth living otherwise. I Bien, have some other a ver. questions for you, JB. Nada Fair más. Dame el dial. Fair enough. Then we are finished here. The Tao, as promised. Eso es. Godspeed, tourist. A ver. Que me quede claro. Ensambla el regulador de presión de la bomba. Vete con las piezas de la bomba. Vale. De momento las dos misiones es lo mismo. 45. Sigo sin tener claro si el 45 es el mismo que 45 ACP. O sea, las balas que yo he desbloqueado y las que acabo de coger son válidas para el sheriff. ¿O no? Hola. After all the hype, you're not exactly what I expected. Thought you'd be more put together, bit more dangerous. Soy más alto que tú. ¿Qué quieres tú? Sorry to disappoint, lady. Good thing I'm not too 1, 2, concerned 3, about what 4, you think. 5, 6. You should be, fool. Your life may depend on it. I'm Georgia. Maybe you heard of me, maybe not. I could give two shits. What does concern me is the man inside the building you just stepped out of. The time has come to silence him once and for all. Cut off the head that won't shut up. Rest of the reclaimed fools will fall back in line. Then us tower folk can get back to doing what's right, without all the noise. From what I know about JB, it may take more than you and a couple of goons. La verdad que los de la to take torre me caen You muy a mal real a mí. smart-ass tourist. I fucking love smart-asses. Especially when I've snipped the tongues out of their smart-ass mouths. But I'm willing to give you a pass on your smart-ass ways. Just this once. I'm gonna offer you an opportunity to be a hero. You game? That depends. What the fuck do you want me to do? Quit fucking with me, fool. You know what I want. March back up into that house and kill JB. Prove you are worth more to the tower than the cockroach you've been so far. And in return, all your fucked up transgressions will be forgiven. If you happen to find yourself in the midst of our onslaught on the reserve, tower troops will have your back. You have my word. Es difícil, ¿eh? I take no issue with killing JB. Consider it done. No nonsense. I dig it, tourist. I'll let you get to the deed. We'll be waiting, right here. But don't keep us waiting too long. My patience has a limit. ¿Puedo con ellos? You look like death warmed over. Get some meds. Shit. Need some meds in your system. Don't hang around. ¿Cuál es el 0?
¿Han muerto o no? ¿Dónde está la que habló conmigo? Fuck out of here! Clear out now! Ah, estoy a un tiro. Ah. Qué mal. Qué mal, qué mal. Necesito mi loot. Vale. No puede ser. Tengo uno entero. No me lo creo. Esto sí que sí. Por fin. Ya era hora de tener una ametralladora, ¿eh? ¿No creéis? Vale, se nos acaba el tiempo. El viejo sigue vivo. Es que yo lo siento, pero a mí personalmente los de la torre me caen fatal. Cuando ha muerto era este, ¿verdad? Dame algo de comer. Vale. Bien, volvamos a la base. Nos queda un minuto de grabación. Así que no voy a avanzar nada hasta no llegar a la base. Una vez que llegue a la base, ahí sí. My dear Georgia, we have gone too far. O sea, en el siguiente capítulo va a ser. We are not cruel. No matter what our community is facing right now, we have to remember our promise to the people. I understand the need to pivot when faced with a crisis, Georgia. Vale, nos quedaría una casa aquí realmente. Tenemos la mochila llena, perfecto. Pues nada, clan, nos vemos en el siguiente capítulo, en cual estaremos dentro del refugio. Haré lo mismo, no voy a lootear, descacharrar nada, nos quedamos así y lo veis todo seguido. Escal. But as difficult